기다려온 순간입니까? 사회주의 조선의 운명을 또 맡아내시지 영광을 드립니다. 최대의 경의를 삼가드립니다. 붉게 물들이며 터져오르는 주축포 천지를 침감하는 만세의 하나. 강제적인 예주와 비범한 영대로 우리 당을 태양의 조남으로 빛나는 주체의 혁명적 당, 인민의 삶과 행복과 미래를 충분한 영광을 삼가드리고 있습니다. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, bienvenidos también al análisis del escenario regional de Asia-Pacífico, porque hoy vamos a analizar los misiles balísticos de Corea del Norte. Nuestro tema de hoy es Corea del Norte y los misiles balísticos intercontinentales, así que corran por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta o su tablet, porque es momento de tomar nota para empezar con las clases de Relaciones Internacionales con tu profe de RI. Amigos y amigas, Corea del Norte realizó su gigantesco desfile militar el sábado 10 de octubre con misiles de tropas y carros y arsenales y gente sin mascarillas que desafiaron al coronavirus. La emisora estatal KCTV mostró en diferido escuadrón tras escuadrón de soldados armados y con vehículos blindados alineados en las calles de la capital norcoreana Pyongyang, listos para marchar a través de la plaza Kim Il-sung en una exhibición esta madrugada, cuando aún no había salido el sol. El esperado acto formaba parte de las conmemoraciones del 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores en el Poder. Ninguno de los participantes o el público alineado en las calles llevaba mascarillas, pero había muchos menos ciudadanos de lo habitual en la propia plaza. En su intervención, el líder norcoreano Kim Jong-un ha asegurado que su territorio no tiene ni un solo caso de coronavirus. Sin embargo, esto no se puede probar debido al hermetismo con el que se maneja la información en Corea del Norte. Kim Jong-un tomó la palabra y deseó buena salud a todas las personas del mundo, a todas, sobre todo aquellas que están luchando contra los males del coronavirus. Además, prometió seguir fortaleciendo el ejército, las capacidades disuasivas del ejército norcoreano para la autodefensa y la disuasión, y sostuvo que nunca se usará esa fuerza para atacar preventivamente sin ninguna intención, pero que en caso de ser atacados, Corea del Norte respondería con todo. Agregó en tono amenazante: si no tienes la fuerza, tendrás que limpiar las lágrimas y la sangre que fluyen con tus dos puños cerrados. El programa se abrió con la imagen de un cartel de propaganda de las conmemoraciones mostrando a 3 norcoreanos sosteniendo sus símbolos de un martillo, una hoz y un cepillo, con el lema "La mayor gloria de nuestro gran partido". De acuerdo con el Estado Mayor de Corea del Norte, la exhibición tuvo lugar esta madrugada de sábado, cuando dijeron en un comunicado que se detectaron signos de un desfile militar que involucra equipos reales y personas a gran escala en la plaza Kim Il-sung, esta que aparece en pantalla. Por su parte, la inteligencia de la República de Corea del Sur y de Estados Unidos realiza un análisis muy somero de lo que sucedió esta mañana en la plaza Kim Il-sung, con la posibilidad de que se haya podido mostrar el verdadero arsenal que tiene este país. Los servicios de inteligencia de Seúl han estado siguiendo de cerca los preparativos de estos eventos para este gran desfile en el que se preveía que Pyongyang develase nuevos actos y activos de su programa de misiles. Esto es bien importante que lo digamos, amigos y amigas, porque la disuasión es un poco mostrar los dientes para decirle al mundo que no se le tiene miedo, para decirle al mundo el costo tan alto que podría pagar en caso de que se atrevan a hacer algo en contra de Corea del Norte.
Amigos, amigas, si se están ustedes conectando, váyanos escribiendo aquí en el chat cuáles son las dudas que tienen, cuáles son las preguntas que tienen, porque en un momento se conectará el doctor Abraham Navarro, nuestro invitado de esta noche, quien es experto en el escenario regional de Asia, justamente para hablarnos del significado que tienen todos estos mensajes que mandó Norcorea al mundo en un momento de celebración de algo muy privado, muy de la política norcoreana, como es celebrar la vida de sus dos grandes líderes y de su líder aún vivo. Bueno, en ese orden de ideas, continuamos pues con lo que estábamos haciendo, y es que varias fuentes anónimas residentes en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, que son citadas por la web especializada NK News, aseguran haber oído un gran despliegue de aeronaves, vehículos e incluso pirotecnia a partir de la medianoche del sábado. Pirotecnia a gran escala y una celebración en toda la ciudad a gran escala. El ejército de Corea del Norte cerró el desfile militar celebrado en la capital con la presentación de un nuevo misil balístico de alcance intercontinental, que es el que nos tiene en pantalla en este momento, nos tiene en la discusión de lo que vamos a hacer, que es un misil con una envergadura mayor que el Hwasong-15, que era el proyectil hasta este momento de mayor alcance probado por el régimen de Pyongyang hasta la fecha. Este nuevo proyectil, cuyo nombre se desconoce y que Pyongyang no ha probado aún, ha sido uno de los nuevos activos del programa de misiles de Corea del Norte y es el de mayor disuasión, el de mayor capacidad disuasiva para el mundo. Entre las novedades exhibidas en el desfile se han contado también unas nuevas lanzaderas Eroctas móviles de gran tamaño transportando el mencionado nuevo misil y también otro nuevo proyectil de alcance intermedio aparentemente llamado Punggong-song 4. Pyongyang también ha mostrado nuevos sistemas antiaéreos y antirradares, nuevas lanzaderas de misiles con sistema de tracción de oruga e incluso blindajes nuevos para sus unidades de infantería. Todo ello plantea dudas sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como castigo a sus pruebas de armas con las que se pretende cortar el suministro de materiales y tecnología para el programa nuclear y de misiles del ejército norcoreano. A diferencia de otras ocasiones, la prensa extranjera no fue autorizada a presenciar el desfile y como muchas embajadas están cerradas por el COVID-19, apenas había observadores extranjeros en la ciudad. Se cree que Corea del Norte ha seguido desarrollando su arsenal militar, supuestamente para protegerse de Estados Unidos tras el fracaso de la cumbre de Hanoi con el presidente Donald Trump en febrero del año pasado. Sin embargo, los analistas creen que el país está desarrollando nuevas armas para levantar el orgullo nacionalista. Una de las que más preocupa a los rivales del país norcoreano es la posibilidad de que Corea del Norte haya desarrollado un misil balístico intercontinental que incorpore tecnología de combustible sólido y capacidad para transportar ojivas nucleares. Con este tipo de combustible sería posible un despliegue y lanzamiento más rápido que en los modelos actuales que usan combustible líquido, lo que haría más complicado neutralizar este tipo de proyectiles en caso de que llegaran a utilizarse. Corea del Norte está en la jugada y ahora mismo lo vamos a ver. Expertos consultados por la agencia estadounidense Bloomberg también han señalado la posibilidad de que el régimen de Pyongyang muestre nuevas lanzaderas de misiles o que muestre una mayor cantidad de misiles balísticos de los que se estima que posee durante el desfile para enviar un mensaje sobre su nuevo poderío militar. Con motivo de esta fecha, el presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado a Kim Jong-un, según ha revelado este sábado la Agencia Nacional de Corea del Norte. En una misiva, el mandatario chino ha llamado a mantener la alianza existente entre los dos países, China y Corea del Norte, y a que ambos dirigentes continúen escribiendo una nueva página en la historia de las relaciones diplomáticas entre esos dos países. Xi Jinping ha hecho mención a los nuevos desafíos derivados del COVID-19 y a las reuniones mantenidas con Kim Jong-un, quien aparece en pantalla, en los últimos años en los que han llegado a entendimientos para mejorar las relaciones entre los dos países. Miren, les voy a presentar, amigos y amigas, antes de introducir a nuestro invitado de hoy, les quiero mostrar unas imágenes acerca de la capacidad que tienen los norcoreanos para poner los misiles balísticos en su rango de distancia. ¿Qué pasaría si atacaran un país extranjero? Esta imagen que ustedes ven en pantalla es la capacidad que tenía Corea del Norte hasta el año 2016 para que se den una idea de cuánto ha avanzado en los últimos 4 años a pesar de las sanciones.
De 1950 al año 2016, el gobierno de Corea del Norte trabajó para convertirse en una potencia nuclear con el mejor talante disuasivo para Estados Unidos. Esto que ustedes ven en pantalla son los misiles en su mano, digamos en la parte inferior de la izquierda, y los números son los kilómetros que tiene, o el alcance en kilómetros que tiene cada uno de los misiles. Tenemos el más pequeño, digamos, y no por ello menos inofensivo, es el Hwasong 5, que tiene un alcance de 300 kilómetros. Le sigue el Hwasong 6, que tiene 500 kilómetros de alcance. Le sigue el Rodong, que tiene 1,300 kilómetros de alcance. El Taopodong 1, de 2,500 kilómetros de alcance. El Taopodong, el Musudang, que tiene 3,000 kilómetros de alcance. El KN-08 Rodong C, que tiene 6,000 kilómetros de alcance, y hasta el año 2016 tenían el Taopodong 2, que tenía 6,700 kilómetros de alcance. Lo que ustedes ven en el planeta, en el mundo, sería esa línea que cruza a la mitad del planeta, sería el alcance o el mayor alcance que tenían los misiles de Norcorea hasta el año 2016, y luego también se muestra la distancia que existe entre Corea del Norte y las ciudades. Prácticamente esto era en el año 2016, pero ahora Corea del Norte ha desarrollado misiles que alcanzarían prácticamente a cualquier ciudad en un rango de 13,000 kilómetros de distancia. Esto que ustedes observan son, por ejemplo, los intentos de lanzamientos exitosos, fallidos y desconocidos que tuvieron los tres líderes de Norcorea, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Como ustedes pueden darse cuenta, el que menos activo estuvo fue Kim Il-sung, el que más activo ha estado es Kim Jong-un, en la parte inferior de su derecha de su pantalla. Observen, amigos, amigas, como por ejemplo, en 1984, Kim Il-sung hizo 6 lanzamientos, 3 exitosos y 3 fallidos y uno desconocido un año después. En el 90 hizo 1 fallido y 1 exitoso. En el 91, en el 92 hizo 1 y 1 exitosos. En el año 93 lanzó 3 exitosos y 1 desconocido. Falleció en el 94, lo sucedió Kim Jong-il, y en el año 98 lanzó 1 fallido. No volvió a lanzar hasta el año 2006, cuando lanzó 6 que fueron exitosos, 1 fallido. Después, en el 2009, lanzó 7 exitosos y 1 fallido para llegar a una suma total de 8. Falleció en 2011, cuando llega Kim Jong-un al poder. Un año después de su llegada, lanzó aproximadamente 10, de los cuales 2 fueron fallidos únicamente, pero en el 2013 tuvo 6 exitosos, en el 2014 tuvo 19 exitosos, en el año 2015 tuvo 3 exitosos, 2 fallidos y 1 desconocido. En el año 2016 lanzó 14 exitosos, 10 fallidos, que aquí se hablaba de que había una especie de sabotaje digital por parte de la inteligencia estadounidense, y luego en el año 2017 lanzó 14 exitosos, 5 fallidos y el resto desconocidos, para un total de 20. Si pudiéramos poner el planeta en perspectiva, ¿hasta dónde alcanzarían los misiles coreanos? Bueno, Corea del Norte está en ese puntito azul que ustedes están observando en su pantalla. Prácticamente el rango que está cubriendo es de 13,000 kilómetros, es de 10,000 kilómetros de distancia, pero ahora los misiles actuales tienen un alcance de 13,000. Por lo tanto, Corea del Norte es capaz de llegar prácticamente, con excepción de Sudamérica, y me voy a regresar una laminita para mostrarles esto. Miren, prácticamente los únicos 2 lugares, regiones importantes a los que no pueden llegar con esta tecnología que tiene en el año 2020 Corea del Norte, con el rango de 13,000 kilómetros de distancia, es a Sudamérica. Es decir, todavía le alcanza a pegar a Panamá y a Centroamérica, al Caribe, sobre todo a Cuba, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo, a Canadá, Estados Unidos, Alaska, México, por supuesto que está al alcance. No le alcanzaría a pegar en África, a Ghana, a Senegal, a Burkina Faso, a Guinea-Conakry, a Sierra Leona, ni por supuesto a Sudáfrica, por ejemplo, a Namibia, ni a parte de Angola, ni a la Antártida, pero de ahí en fuera prácticamente el mundo está a su alcance, aunque también cabe aclarar que no es lo mismo la capacidad que tienen estos misiles para transportar armamento convencional que el que se requiere para trasladar, pues, armamento nuclear.
Hasta el año 2019, Corea del Norte era superado por Estados Unidos y por China en el alcance de sus misiles. Sin embargo, en el año 2020, por eso es que preocupa al mundo, Corea del Norte ya desarrolló la capacidad para tener misiles de casi 15,000 kilómetros de distancia, y esto es justamente lo que representa el desfile de este día en Corea del Norte. Como ustedes pueden ver en pantalla, el alcance máximo de los misiles, de acuerdo a la American University o la Universidad Americana, es que Rusia tiene misiles con un alcance de 16,000 kilómetros. Corea del Norte ya rebasó a Estados Unidos y a China en la capacidad de sus misiles de 15,000 kilómetros. Estados Unidos y China tienen misiles que alcanzan los 13,000 kilómetros, y luego Reino Unido 12,000, Francia 8,000, Israel 6,500, India 4,000 y Pakistán únicamente 2,000. Lo que pone a Corea del Norte a la vanguardia. Sirva pues esto, amigos y amigas, como una nutrida introducción para presentarles al doctor Abraham Navarro García, quien es nuestro invitado del día de hoy, un experto en el escenario regional de Asia. El doctor Abraham Navarro es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California y es justamente titular y catedrático del curso de escenario regional de Asia. Doctor Abraham, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este tema que es tan importante y que nos convoca a analizarlo casi con pincitas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con el público. Doctor Abraham, ¿cuál es la lectura que tienes en el plano bilateral Corea del Norte, Estados Unidos, y también una lectura geopolítica de lo que representa el desfile de hoy con la muestra de poderío militar que hace Corea, de la que hace Corea gala, Corea del Norte, para la región? Bien, bueno, primero que nada, digamos que este despliegue formidable de distintos tipos de armas en el desfile que ocurrió el día de hoy del otro lado del mundo, pues es la crónica de una muerte anunciada, dado que ya desde hace algunos meses, específicamente desde el mes de julio, el régimen de Kim Jong-un había anunciado que este desfile sería impresionante. Este desfile, por supuesto, se da en el contexto de la celebración número 75 de la Fundación del Partido de los Trabajadores, que es, como los expertos saben, y los no expertos también, es el partido gobernante en el país. Entonces, bueno, la primera lectura sobre qué representa este desfile en términos de la relación Estados Unidos-Corea respecto a su diplomacia es pues una corroboración de el fracaso de la administración Trump por conducir a un estadio de avance en las negociaciones de la supuesta desnuclearización total, como la ha manejado Mike Pompeo, el secretario de Estado, desde hace ya algunos años. Este es un fracaso total y es realmente lamentable para la administración Trump por dos cuestiones. La primera es porque ha sido una relación en la que ha puesto demasiada energía, demasiados recursos en términos de tiempo, de medios, y pues no está dando los resultados que se esperaban. Por otro lado, también podemos apreciar que en el contexto de las elecciones que están por ocurrir en prácticamente algunas semanas, pues Trump no puede cerrar esta etapa de gobierno con la carta flamante de éxito que había venido pregonando hacía algunos meses. Respecto al equilibrio de fuerzas, bueno, evidentemente está dando resultados para Corea del Norte haber apostado a invertir en el desarrollo de este tipo de armamento, porque evidentemente es un elemento disuasorio muy importante, dado que pues no precisa del desarrollo de otro tipo de armamentos que requieren quizá mucho mayor infraestructura, conocimiento, despliegue geográfico, como sí lo pueden alcanzar, por supuesto, los desarrollos de los misiles. ¿Qué pensará o qué pasará por la cabeza de los líderes de Corea del Sur, doctor Abraham? O de Japón, por ejemplo, con quien también Corea del Norte tiene un problema
casado, yo diría que incluso más serio que con Corea del Sur. Sí, 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 desde luego. Bueno, para los líderes surcoreanos, esa es la pregunta. Sí, el audio no me llegó muy bien. Si la pregunta es qué significa para los líderes surcoreanos este despliegue de fuerzas, bueno, evidentemente reaviva las tensiones que se había intentado disuadir, especialmente en el año 2018, pero con este despliegue pues queda claro que Kim Jong-un, como bien lo has mostrado en las gráficas tan ilustrativas al inicio de esta charla, ha avanzado a pasos agigantados en el desarrollo de esta tecnología y pues evidentemente las pláticas de paz están en verdadero riesgo. Ahora, no sé, habría que considerar en cierta manera la larga perspectiva de este conflicto. Podríamos decir, si nos preguntaran nuestra audiencia cuándo es que inicia todo este embrollo de el dilema de la diplomacia nuclear en torno a Corea del Norte, bueno, por supuesto, como seguramente lo has mencionado y considerado en tus otras emisiones donde has tocado el tema de Corea, pues esto nos remite al fin de la Segunda Guerra Mundial, a la división de las dos Coreas, por supuesto al estallido de la propia Guerra de Corea, que nuestro amable público seguramente ha escuchado. No es una guerra concluida, no hay un tratado de paz que le haya puesto fin, ha habido simplemente un cese de hostilidades y precisamente este tipo de desarrollos nos recuerda que la guerra es una posibilidad vigente, no ha sido concluida formalmente y bueno, la celebración de la creación del partido es también otro motivo para el cual el régimen está dispuesto en Pyongyang a hacer un despliegue de fuerzas. El presidente norcoreano, doctor Abraham, señaló algo con mucho énfasis. Dijo, ya estamos demostrándole al mundo que tenemos un montón de armas que podemos pegarle a cualquier país que nos interese pegarle. Se refería al occidente, más Corea del Sur, más Japón, y bueno, ya alcanza Seattle, alcanza Chicago, alcanza Los Ángeles, y si alcanza Los Ángeles, alcanza San Diego, y si alcanza San Diego, alcanza Tijuana, y adiós. Pero decía él que nunca utilizaría este armamento de forma preventiva, como en algún momento lo usó Estados Unidos. Decía que lo utilizaría de manera reactiva y que la respuesta sería muy fuerte, sería con todo. ¿Cuál es tu lectura de ese comentario, doctor? Yo creo que nos muestra la habilidad de Kim Jong-un como negociador en cuanto a que ha mostrado señales en distintos momentos en 2019 y 2020, por supuesto, donde ha sí recriminado a Estados Unidos el hecho de que desde su perspectiva no se dan los pasos necesarios para avanzar en las negociaciones de paz como supuestamente sí habría dado esos pasos el gobierno de Kim Jong-un. En términos generales, el tipo de pasos que argumenta el gobierno en Pyongyang que ha dado es, por ejemplo, el desmantelamiento de ciertas infraestructuras y lugares para realizar pruebas de misiles. También el acercamiento parcial que a veces ha tenido con el gobierno de Corea del Sur, por supuesto. Y bueno, Kim Jong-un ha recriminado a Estados Unidos el hecho de que no ha puesto de su parte y básicamente la recriminación apunta a la continuidad de los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos que se han mantenido y este es la principal piedra en el zapato desde la perspectiva del gobierno norcoreano, por lo cual hay pues poca voluntad del gobierno de Trump para realmente avanzar en estas negociaciones. Y respondiendo también desde otra perspectiva, aparte de la pregunta, lo que busca el gobierno de Corea del Norte es dar una señal de que son un gobierno que está abierto a ese diálogo siempre que se cumplan las condiciones que ha señalado Kim Jong-un. Doctor, antes de la siguiente pregunta, quisiera agradecerle a las personas que nos están acompañando, a nuestros moderadores, a Víctor Samarripa, a Jessica Orgaz, a Sonia Evangelina y a Víctor le quiero agradecer también por el superchat. Muchísimas gracias por el apoyo que le das al canal educativo de tu profe RI, querido Víctor. Gracias a toda la gente que nos ve desde Tijuana, Tamazula, de Guadalajara, en toda la República Mexicana. Muchas gracias.
Bueno, pasamos entonces al siguiente comentario o a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu lectura, doctor, del papel que juega Corea del Norte tanto a nivel regional como a nivel internacional? ¿Se le pudiera considerar un spoiler o así es como lo han querido hacer ver, como un spoiler? Wow, qué buena pregunta. No tiene una respuesta sencilla en términos de pintar el panorama geopolítico como compuesto por actores buenos y malos. Creo que necesariamente voy a remitirme varias veces a la propia guerra de Corea. ¿Por qué se da la guerra de Corea que origina todo este problema? Bueno, como ya dijimos, al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea queda dividida y bueno, primero que nada hay que decir que el partido, la República Democrática Popular es proclamada en el 48 y Kim Il-sung, el abuelo del hoy líder, es proclamado como líder nacional absoluto. Esto lleva a que 2 años después se declare la independencia de Corea del Sur. Esto después de que se había tratado de organizar supuestamente un plebiscito para que se decidiera finalmente sobre el tipo de régimen que unificaría la península. Pero, por supuesto, la parte controlada por la Unión Soviética y los comunistas no estaba feliz con la realización de este plebiscito porque se preveía que como había mayor población en el sur, la votación no le resultaría favorable. Entonces impidieron que se realizara este plebiscito y el resultado fue que se continuó con la división. Cuando se declara la proclamación de la República Democrática Popular, después el sur declara su independencia, lo que sigue es un intento de invasión que se da en 1950, más o menos a las 4 de la mañana, y bueno, el proceso es largo, dura 3 años de guerra abierta, pero es un proceso muy interesante porque interviene Estados Unidos y aliados que se unen a él después de una resolución del Consejo de Seguridad donde está ausente la Unión Soviética porque Moscú estaba protestando por la ausencia de China comunista en Naciones Unidas y su forma de protestar fue estar ausente en esta sesión del Consejo de Seguridad que resultó crucial porque con esa ausencia se dio el voto para que Estados Unidos y un grupo de países pudieran auxiliar a Corea del Sur en esta invasión que se dio del norte y en fin, bueno, ocurren muchísimos procesos en estos 3 años donde la guerra va cambiando ¿cómo decirlo?, de peso respecto a los actores. Finalmente se queda una redefinición de la división en el paralelo 38 y a partir de esto, bueno, viene una diplomacia muy delicada donde la guerra no ha continuado como ya lo mencioné. Después de ello, tendríamos que considerar que quedan tensiones muy importantes en el aire y vamos a ver que en la década de los 90, ya finalizada la Guerra Fría, vamos a ver cómo pues todavía no han sido reconocidos ni Corea del Sur ni Corea del Norte, no reconocidos, pero no tienen membresía en Naciones Unidas. ¿Por qué es que se tardan tanto en ingresar a Naciones Unidas? Se tardan porque hay oposición, por supuesto, durante la Guerra Fría de los bloques opositores por reconocer al régimen que no les es favorable. Y cuando acaba la Guerra Fría, finalmente los dos regímenes pueden ser admitidos dentro de Naciones Unidas, además de que durante muchos años Corea del Norte se opuso a reconocer una doble filiación en Naciones Unidas porque, como en el caso que también ocurrió con China durante muchos años, no podía reconocerse esa doble filiación porque era como sancionar, como aceptar que la división de la península era algo legítimo. Entonces, bueno, finaliza la Guerra Fría y Corea del Norte insiste en desarrollar un programa balístico que garantice su supervivencia, porque finalmente es un régimen que tiene un desarrollo económico lento en comparación con el sur, no obstante que hubo avances importantes en los años 60 y cuando Kim Jong-il sucede a Kim Il-sung, entonces bueno, ya hay pues esta vocación de avanzar en el programa balístico. Es importante señalar que este programa de misiles va avanzando a lo largo de los años 90, por ejemplo, con el desarrollo de ciertos lanzacohetes que pueden lanzar varios cohetes a la vez y llegamos así a principios del siglo XXI
cuando sabemos bien que después del ataque a las Torres Gemelas, el presidente George W. Bush pone a Corea del Norte junto con Irán, si no me equivoco, y a Irak en el llamado eje del mal. Y lo que hace con ello, pues, es radicalizar la relación bilateral entre ambos países. Podríamos decir que esto da pie a una nueva etapa de la relación tensa entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque a partir del cambio de siglo y de esta mención del eje del mal, va a haber una tensión mayor y en el caso del segundo mandatario, como ya has ilustrado, apenas tiene algunos lanzamientos, pero sin embargo hay unos desarrollos importantes en estos años, que es que Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación de Armas en 2002 que había firmado años atrás. También se retira de otro tratado firmado con Corea del Norte en el 92, se retira en el 2003, que supuestamente implicaría que ambas Coreas cooperarían para la no proliferación de armas nucleares. Entonces, al dar estos pasos, Corea del Norte claramente se va retirando de la diplomacia internacional que controla la producción de este tipo de armas de destrucción masiva. Ya para el año 2003 viene otra etapa interesante, que es la llamada etapa de las negociaciones de las 6 partes, donde, por supuesto, países interesados, Estados Unidos, Unión Soviética, China, están ahí para tratar de calmar las aguas, pero a pesar de ello, pues lo que tenemos es el desarrollo de los misiles, que algunos de ellos que ya han mencionado, como el Taepodong 2, y ya para el 2006 viene otro escalamiento del problema, que podríamos decir es el momento en que inician las tensiones más fuertes y que resignifica el conflicto, porque precisamente en octubre 9 de 2006, Corea del Norte conduce su primer ensayo de corte nuclear en instalaciones subterráneas. Y esto comienza una era pues diferente, porque hasta el momento el gobierno de Corea del Norte ha conducido 6 ensayos nucleares en distintas áreas del país. Y esto implica, por supuesto, un momento diferente. No significa que el contacto con Corea del Sur sea siempre en términos de conflicto. Hay momentos contados, pero hay algunos momentos donde ha habido intentos por bajar la tensión, por ejemplo, con la inversión que hizo Corea del Sur para fundar un área industrial, o con la ayuda que se da a Corea del Norte respecto a comida para la población en ciertos momentos de crisis, como en 2007, y esto lleva a una pues muy relativa distensión, pero en general el corte de la relación va a ser conflictiva. Y como ya indiqué, pues hay estos ensayos nucleares y a veces incluso algunas escaramuzas en conflictos directos entre soldados en la franja, en la frontera entre ambos países. Incluso en 2010 se da el hundimiento de un barco de guerra surcoreano por parte de tropas norcoreanas, y bueno, es un punto donde evidentemente se muestra que el conflicto tiene pues bajas en menor escala, pero finalmente es un conflicto que sigue vivo. Y es así como tenemos que ya para 2016 el gobierno norcoreano anuncia que supuestamente ha logrado el lanzamiento y la prueba de una bomba de hidrógeno, cuestión que no ha sido corroborada fehacientemente. ¿Por qué es importante que alcanzara este estadio que no se ha corroborado? Porque una bomba de hidrógeno es, si no me equivoco, quizás alrededor de 1000 veces más poderosa que una bomba convencional como la que fue lanzada en la ciudad de Hiroshima o Nagasaki. Es una tecnología similar, aunque con una variante importante, porque las bombas construidas a base de fisión lo que buscan es disparar los componentes del átomo, generando la reacción en cadena que hemos visto en los viejos videos de estas dos infortunadas ciudades japonesas. Mientras que la tecnología de fusión, que es en la que se basa el uso del hidrógeno para estas bombas, lo que hace es fusionar precisamente elementos atómicos para crear una implosión terrible con efectos devastadores. Afortunadamente no se ha corroborado que Corea del Norte efectivamente haya alcanzado
ese estadio, y digo desafortunadamente no necesariamente solo por tomar partido, lo digo también por el hecho de que pues, es un infortunio que más países en el orbe desarrollen estas capacidades de destrucción. Y bueno, sirva este pequeño recuento para dar un poquito un panorama de cómo ha ido evolucionando el conflicto, que es uno de los puntos rojos en el orbe y en la geopolítica, por supuesto. Doctor Abraham, a menudo la gente cree que Kim Jong-un es un loco, a menudo la gente cree que es un líder exótico y creen que tiene entre su naturaleza la violencia como su código. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algo de razón en estos rumores o será pura propaganda del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos occidentales para presionar a Corea del Norte a rendirse? Interesante, ya entramos en el terreno de pues, las identidades, los discursos. Debemos decir que, por lo que he comentado, los regímenes de Corea del Norte evidentemente pues, fueron el resultado de la propia Guerra Fría. Corea del Norte no tuvo, o la Corea, por así decirlo, no tuvo la oportunidad de emanciparse de la ocupación japonesa en términos menos anormales, digamos, que estando atrapada entre las dos grandes superpotencias. Entonces, de inicio, Corea pues tiene un surgimiento en este mundo de la posguerra bastante complicado. Si a esto añadimos que históricamente Corea ha estado bajo una presión brutal por parte de poderes regionales desde su, pues digamos que sí, muchos siglos atrás, desde su propia fundación básicamente. Recordemos cómo, por ejemplo, la legitimidad de las dinastías anteriores coreanas siempre estuvo supeditada al llamado sistema de representación de las dinastías chinas. Y en ese sentido, siempre debían reconocer al emperador chino como la máxima figura simbólica de autoridad del orbe conocido, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta legitimidad derivaba de la capital china, y Corea se colocaba como un reino que, en el mejor de los casos, era garante y preservador de las costumbres confucianas, llegando a ser incluso un pueblo más confuciano que los mismos chinos. Pero bueno, en términos generales siempre estuvieron bajo el asedio de invasores y poderes regionales. Podemos considerar, por supuesto, la propia invasión de Corea por parte de los mongoles, que también arrasaron con China y casi arrasan con Japón. Podemos considerar eventualmente también los intentos del propio Japón por invadir China en el siglo XVI, que resultan en una guerra en la que finalmente los chinos expelen a los japoneses de suelo coreano, pero con un precio brutal en términos humanos y en términos de recursos y de estabilidad para la propia Corea. Podemos también considerar cómo pues en el siglo XIX, finales del XIX y cambio hacia el siglo XX, Corea, pues por supuesto que va a ser víctima del ascenso de Japón como poder global, un ascenso que es impresionante, y un día igual y podemos tocar el tema como un momento muy interesante de la historia internacional, incluso cómo es que surge Japón rápidamente como potencia global, potencia mundial en este caso, y cómo asedia a Corea, cómo se impone de facto sobre la península, cómo los estados poderosos de ese tiempo, incluyendo por supuesto a Inglaterra, Francia, Alemania, tienen que aceptar de mal grado que Japón es un competidor al cual no pueden contravenir fácilmente, sobre todo a partir del triunfo que tuvo Japón contra los chinos en 1894-95 en la llamada Guerra Sino-Japonesa. Después tenemos pues una Rusia que intenta salir hacia mares más cálidos a principios del siglo XX y empieza a disputarse el dominio de Corea con China y también con Japón. Esto lleva a una guerra. Japón triunfa, aunque tiene un gran costo económico para Japón, pero triunfan sobre los rusos porque logran destruirles su flota que tienen en la parte este, pero los rusos no logran, por otro lado, traer la flota que tienen pues apostada sobre todo en Europa. Esto nos lleva pues a un escenario donde Corea ha sido un reino, y ahora, bueno,
una democracia, entre comillas, pero más con corte de monarquía, que ha estado históricamente asediada por grupos regionales. Entonces, creo que el liderazgo de los Kim es resultado innegable de su propia historia, una historia marcada por las invasiones, por los equilibrios de poderes, por brutales momentos donde la población, sus recursos han sido arrasados, y a esto podemos añadirle que en el régimen de los Kim se desarrolla una ideología en la posguerra que va a buscar consolidar una visión nacionalista extrema que pues hace eco de lo que algunos especialistas coreanos o de estudios coreanos antiguos llaman como una cierta tendencia de los gobernantes de la península a buscar pues obediencia total de sus súbditos, a buscar pues lealtad absoluta. Y en la época de la posguerra se desarrolla una ideología que se conoce como Juche. Esta ideología va acompañada de una serie de, ¿cómo decirlo?, perspectivas históricas, relatos gloriosos de los tres líderes. Se sabe, por ejemplo, que el primero de ellos, Kim Il-sung, según estos relatos, habría, por supuesto, peleado heroicamente contra los japoneses. Se sabe del segundo líder, que también pues es muy importante y habría nacido en una montaña sagrada. En fin, hay una serie de relatos que tratan de atribuir características especiales a los tres líderes. Esta ideología también nos dice, por ejemplo, que la gente norcoreana, el pueblo norcoreano, refleja en los líderes lo mejor de ellos, es decir, lo mejor que tiene cada persona está encarnado en los líderes, y que al amar a los líderes, el pueblo se ama a sí mismo. Este argumento tan curioso lleva a afirmar que la lealtad a los líderes es la lealtad al pueblo mismo. Entonces, bueno, se crean una serie de narrativas, una serie de ideologías que van fundamentando pues el sacrificio personal, el sacrificio de la comunidad, y esto sustentado también en la idea de que la voluntad del pueblo puede superar cualquier adversidad material. Esto ha llevado a algunos especialistas a afirmar también que, por ejemplo, cuando pensamos en el régimen como un régimen comunista, debemos hacerlo con matices muy importantes, porque por un lado pues se tiene este vocabulario que procede, por supuesto, del marxismo y de los autores que lo tamizan y lo traducen a los regímenes comunistas, pero pasando por esta afirmación voluntarista que nos diría que el espíritu del pueblo supera cualquier adversidad material. Y, por supuesto, esta ideología también se complementa con perspectivas aislacionistas que buscan limitar toda influencia extranjera, que a lo largo de la historia se ha mostrado muy adversa. Solo por poner otro ejemplo más del pasado, pues hay un episodio muy triste, muy trágico, donde los japoneses, en el cenit de su poder, incluso asesinan a la última descendiente de la dinastía coreana. Y esto pues fue una gran humillación en su momento, pero este tipo de recuerdos históricos pues ponen claro que Corea siempre ha sido un lugar asediado por las potencias regionales y después por las potencias mundiales, y esto resulta en una élite que es muy consciente de esta debilidad, y yo creo que el gobierno de Corea del Norte es consciente, por supuesto, de esta debilidad, porque pues básicamente sin sus armas Corea del Norte no tendría ninguna posibilidad de negociar con Estados Unidos. Y si a esto añadimos la perspectiva de lo que significa Corea del Norte para China, pues entramos en otros terrenos que también son muy interesantes, ¿no? Pues, qué interesante perspectiva todo lo que nos has contado, doctor Abraham. Yo quisiera insistir en la cultura yuche o yuche que nos acabas de hablar, que significa también autoconfianza y que es la ideología oficial del Estado norcoreano. Mi pregunta sería, doctor, con respecto a esta cultura yuche de autoconfianza,
¿Tú crees que sería lo mismo Corea del Norte, su resiliencia, su resistencia, su rebeldía, pero también una rebeldía justificada por el miedo a perecer frente a Estados Unidos y frente a las amenazas externas? ¿Tú crees que sería otro el destino de Corea del Norte sin la cultura Juche? Wow, es una pregunta compleja. Los contrafácticos, es decir, suponer lo que podría haber sido siempre es una aventura intelectual. Yo diría que probablemente el régimen siempre habría buscado una narrativa que alentar en términos de la necesidad de supervivencia y de ser suspicaces con el exterior. No sé si habría adoptado otra forma, pero creo que para responder ya más directamente a la pregunta, un tipo de ideología era fundamental para poder sobrevivir. De otra manera, hubiera sido muy difícil poder canalizar el sacrificio de la gente de a pie en el país. Y creo que sin esa ideología sería muy, muy complicado. Ahora, tocando un poco el tema que mencioné sobre China y remitiéndome nuevamente a la guerra de Corea, debemos considerar cómo los propios chinos han sido muy importantes para la supervivencia del régimen norcoreano. Pensemos, por ejemplo, que en términos generales, y creo que no ha cambiado del todo, desde que los comunistas se hacen del poder en China, en la República Popular, que triunfan en el 49, la perspectiva de Estados Unidos ha sido revertir esa pérdida. Es muy curioso cómo cuando se da el triunfo comunista, algunos representantes en el Congreso estadounidense hablan de la pérdida de China. Esta palabra pues dice muchísimo, ¿no? La pérdida de China. ¿Cómo poder resarcir esa pérdida? Se veía el ascenso del régimen comunista como pues un revés a los intereses de Estados Unidos, y en términos generales la política estadounidense ha sido de contención de China a lo largo de distintas décadas y cambios de régimen, incluso cambios de administración en Estados Unidos. Creo que esta perspectiva, acentuada en algunas administraciones de forma más clara que en otras, pero la perspectiva de contención permanece a lo largo de los años. Y Corea del Norte ha ocupado un lugar muy importante que explica por qué China ha estado tan interesada en fungir como un estado que se ha colocado como el único aliado estable, por así decirlo, o constante de Corea del Norte. Ha sido importante en términos de transferencia de recursos, de comercio, y ha garantizado la supervivencia del régimen. ¿Por qué era importante para los chinos? Porque desde finales de la Segunda Guerra Mundial existió la amenaza de que Estados Unidos pudiera concretar una invasión a la China continental a partir de Taiwán. Este miedo existía entre los comunistas y esto los orilló a que de forma no oficial movilizaran centenares de miles de hombres a lo largo de la frontera con Corea del Norte para participar directamente en un enfrentamiento bélico con una de las superpotencias reforzada por un número importante de aliados. Entonces, Corea del Norte no deja de tener este valor como estado colchón, por así decirlo, para China, muy valioso porque recordemos que en el este de Asia hay equilibrios muy delicados. Se estima que si Corea, la península completa, hubiera, digamos, caído en manos de los aliados, el escenario para China habría sido de un cerco geográfico mucho más definido que pues bloquearía sus aspiraciones de proyección hacia la parte del noreste, hacia el Pacífico, ¿no? Entonces, este valor tiene Corea del Norte para China y explica, por supuesto, el papel que actualmente juega China como, pues digamos, el último importante mediador, aunque hay que decir que, por supuesto, Kim Jong-un, como muy hábil negociador, no ha perdido la oportunidad de reunirse algunas veces con el propio Vladimir Putin para hablar de aspectos geopolíticos y de las negociaciones con respecto a Estados Unidos, así como también se ha reunido con Xi Jinping, por supuesto, ¿no? Pero siempre debemos considerar cuando
analizamos la política exterior y el balance de poder de Japón, de las Coreas, de China, cómo cambia el entramado de poder. Cualquier cambio que exista en alguno de estos actores va a tener consecuencias importantes para el equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos y los poderes regionales, que en este caso, por supuesto, los más notables son China y Japón. Doctor Abraham, cuando hablamos... ¿Me escuchas, Abraham? Sí, claro, sí. Te escucho. Cuando hablamos de las sanciones, ¿qué piensas tú de la comunidad internacional que sanciona a un país como Corea del Norte y lo sanciona económicamente, lo sanciona con alimentos, lo sanciona con medicamentos, lo sanciona con un montón de castigos? Incluso no solamente sanciona al Estado, sino también sanciona a personas cercanas al Estado. Esto también lo dice Alejandro Cao de Benós, un español que está muy cercano a Corea del Norte, principalmente al líder norcoreano, en este contexto en el cual la prensa y la propaganda estadounidense nos han pintado a Kim Jong-un como un monstruo y como una familia de lunáticos, ¿no? Kim Il-sung, Kim Jong-il, etcétera. Y no les interesa el sufrimiento del pueblo norcoreano, que incluso se ha hablado de que hay mucha desnutrición y que también hay mucha población que ha muerto literal de hambre. Se habla de 5 millones de personas que han muerto de hambre en Corea del Norte a raíz de las sanciones de la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué a Estados Unidos, que sí ha utilizado bombas nucleares, por qué a Estados Unidos, que durante todo el siglo XX se la pasó haciendo ensayos nucleares con teratones, con armas en teratones, bombas pesadísimas, gigantescas, el mismo Francia, el mismo Gran Bretaña, la misma Rusia, etcétera, no se le puede ni siquiera sancionar moralmente? No hay nada escrito que moralmente le cuestione a Estados Unidos el por qué ellos sí tienen armas nucleares, y con Corea del Norte se han ensañado, de tal suerte que mucha gente sigue teniendo comentarios simplistas como el gordito loco, el gordito fanático, el gordito es un peligro para el mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué te dice de la comunidad internacional estas sanciones? Antes de que me respondas, permíteme agradecerle a María Guerrero, que nos hace llegar un super sticker. Muchas gracias, María Guerrero, por apoyar los esfuerzos educativos del canal de Tu Profe de Rey. Perdóname, querido Abraham. Ahora sí, adelante, por favor. Pues yo creo que efectivamente nos habla de un discurso dominante promovido por Estados Unidos, donde con cierto éxito se ha venido, y digo con cierto éxito hasta quizás recientemente, pero ha venido promoviéndose como, pues sí, policía del mundo, como un Estado representante de las democracias del orden liberal. Podríamos decir que efectivamente Estados Unidos es representante de ese orden en la medida en que fue un actor muy relevante para definir la victoria en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Modeló esas instituciones, fue una de las primeras democracias en el mundo que instauró pues una constitución con su apartado propio para la definición de los derechos del hombre. Ha tenido un papel histórico que no puede negarse en este sentido, pero el legado, por otra parte, de su actuación como superpotencia, protegiendo sus intereses en distintas zonas del planeta, derrocando gobiernos y, por supuesto, interviniendo directamente en la vida de mucha gente y afectándola de forma muy grave, pues es un legado que tampoco pueden borrar. Sin embargo, considero que en el caso de Corea del Norte ha prevalecido exitosamente la narrativa
de que efectivamente Kim Jong-un representa meramente a un megalomaníaco de una dinastía ávida de poder que no tiene consideración alguna sobre la vida de su población, y esta narrativa pues se respalda con la construcción del régimen de control de armas de destrucción masiva, que cuenta por supuesto con instituciones y define los parámetros de control que deben ejercerse internacionalmente para que los países no produzcan estas armas, los países que por supuesto no pertenecen a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que ya las tenían. Entonces, bueno, vivimos en un mundo, y seguramente tendrás algo que decir al respecto, un mundo que pues los profesores de RI siempre mencionan como un mundo anárquico, es decir, un mundo donde no existe realmente un gobierno del mundo, sino lo que tenemos es la convivencia, la coexistencia de actores con distinto nivel de poder, y hay intentos por coordinar algunos esfuerzos por construir instituciones, pero estas instituciones están fuertemente influidas por la narrativa de agentes importantes o de actores importantes como Estados Unidos, que en el caso de Corea del Norte pues ha logrado promover esta perspectiva de que es un régimen peligroso para todo el orbe y que representa valores antidemocráticos y que representa simplemente la locura del poder. Insistiré en que al analizar el caso de Corea del Norte no dejemos de atender a su historia, no dejemos de atender la posición de reino o de Estado en constante asedio por los poderes regionales y eventualmente por los poderes globales. Y este asedio, pues por supuesto que ha generado un tipo de régimen que busca la supervivencia a toda costa. Y me parece que ha sido muy exitoso Kim Jong-un y la dinastía Kim en general en conseguirlo, porque hoy por hoy Corea del Norte tiene un poder disuasivo bastante considerable y seguirá siendo un actor exitoso en este sentido. Yo diría, pensando también en el estancamiento de las negociaciones de paz, que quizás el estado de cosas, el statu quo, como lo apreciamos, de negociaciones infructuosas, de continuidad del avance tecnológico en el programa de misiles por parte de Corea del Norte, pues es una situación que finalmente le beneficia. Es decir, no ha habido éxito en reducir su poder de fuego y se coloca como un actor que pues finalmente tienen que tomar en cuenta. Entonces, este estado de cosas, como hoy lo vemos, ha permitido el avance de poder político y militar de Corea del Norte. ¿A quién no le conviene el estado de cosas? A Corea del Sur, porque por supuesto revierte la tentativa de seguridad que pues tendría que haber venido acompañada de su adhesión al orden liberal, que por supuesto sí le ha representado un formidable crecimiento económico. ¿A quién más podría no convenirle? Bueno, efectivamente Japón, paradójicamente, pues sí ha construido un sistema de seguridad muy impresionante con base en distintas alianzas con Estados Unidos, pero parte de este sistema de seguridad estadounidense-japonés se sustenta también en el peligro que consideran latente de el avance de poder militar de Corea del Norte, ¿no? Entonces, es un estado de cosas muy curioso en el cual mi perspectiva es Corea del Norte ha ganado manteniendo este estado de cosas caótico en términos de estancamiento de las negociaciones. Estados Unidos no ha querido ceder de forma categórica en la suspensión de los ejercicios militares con Corea del Sur y en la medida en que no lo haga, pues Corea del Norte seguirá avanzando en su programa de misiles. Y por supuesto el sufrimiento que han traído las sanciones ha sido brutal. Sí, por supuesto. Qué bueno que lo comentaste, doctor Abraham, porque te iba a proponer poderlo leer un resumen, sobre todo de la resolución 2397 del año 2017, para que la gente se dé cuenta de que cuando hablamos de sanciones por parte del Consejo de Seguridad, que en realidad es Estados Unidos convenciendo a sus principales aliados, a lo que China no se pudo resistir, justamente le pone la bota en el cuello. Mira, la resolución 9327, a grandes rasgos, para que la gente tome nota, dice que el Consejo de Seguridad impone medidas tales como
el refuerzo de la prohibición de exportar a Corea del Norte todo producto de petróleo refinado, reduciendo la cantidad de barriles que pueden exportarse de 2 millones a 500,000 barriles al año. Es decir, le cortan el hidrocarburo. La prohibición de importar de Corea del Norte productos agrícolas y alimentarios, maquinaria, equipos electrónicos, tierra y piedra y madera. Por lo tanto, si Corea del Norte quisiera exportar, pues las sanciones le dicen que que los demás países no le van a comprar. También la prohibición de exportar a Corea del Norte toda maquinaria industrial y todo vehículo de transporte ampliada a todos los metales de hierro, de acero y de otros metales. Quiere decir que si Corea del Norte quisiera comprar esto, los países se comprometen a no mandarle eso. Más medidas marítimas restrictivas contra los buques con respecto a los cuales existan motivos razonables para considerar que han participado en el incumplimiento de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas. Y además, la existencia de repatriar a todos los trabajadores de Corea del Norte en el extranjero en un plazo de 24 meses, supeditada al derecho nacional e internacional aplicable, lo que significa que los países que tengan coreanos del norte trabajando con ellos, los van a regresar. Pues como puedes ver, las sanciones son brutales, prácticamente le dan una cachetada tremenda, le cierran todos los pasos y esto pues habla de que Corea del Norte efectivamente está reaccionando para que no lo terminen de hundir. Por ahí nos preguntaban si Corea del Norte tiene relaciones diplomáticas con México. Bueno, recordemos que México de manera unilateral, cuando Donald Trump empezó a asediar con mayor fuerza a Corea del Norte, Luis Videgaray, en ese tiempo becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó al presidente de ese entonces, Enrique Peña Nieto, la ruptura de relaciones diplomáticas y prácticamente desde el 2017 Corea del Norte y México tienen una relación a distancia. Doctor Abraham, algo que no te haya preguntado, que creas tú que es importantísimo y que no debiera faltar. Mira, quisiera más bien añadir algo a la lectura que acabas de hacer de la resolución, que no había reflexionado yo y me parece importante, no en el documento, sino en un punto, y es en qué medida las sanciones que se dirigen a limitar el acceso a alimentos de la población general en cualquier país no puede ir destinada en el fondo a tratar de desestabilizar socialmente esos países. Este sería un fin bastante perverso en el contexto de una resolución emitida por un órgano universal, así se llama técnicamente, Naciones Unidas, y en este caso el órgano de seguridad, el Consejo de Seguridad. ¿En qué medida la emisión de sanciones que se dirigen, como ya dije, a limitar el acceso a alimentos no tienen un componente político muy fuerte que, como ya dije, se dirige hacia la generación de inestabilidad social? Es un tema dramático y valdría la pena explorarlo, ¿no? Por cierto, en el contexto del COVID-19 también han surgido grupos de trabajo en Naciones Unidas que han enfatizado sobre la impertinencia de mantener sanciones contra distintos países en desarrollo que pueden ver agravadas sus circunstancias de materiales y de recursos para poder hacer frente a la pandemia, cuando además tienen limitaciones en insumos críticos como es la propia alimentación. Entonces hay que reflexionar sobre eso también. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Si te parece, pasamos entonces a las preguntas de la audiencia que están pues ávidos de preguntar. Antes quiero agradecerle a Ángel Solís por el super sticker que nos hace llegar. Muchas gracias, estimado Ángel, y también a Estuardo Labarreda. Muchísimas gracias por el super sticker, Estuardo Labarrera. Pues muy felices de que sentimos el apoyo a este canal educativo y a otros proyectos educativos que pueden surgir en razón de que ustedes no nos dejan solos, amigos, amigas, ni moralmente, ni políticamente, ni económicamente. Así que muchas gracias. Pregunta por ahí Magali Correa, doctor Abraham, ¿qué país no le tiene miedo a Corea del Norte? Pues por supuesto yo diría que quizá China, quizá por supuesto Rusia. Finalmente los líderes son conscientes de que
pues toda posesión de armas de destrucción masiva siempre conlleva un riesgo, pero por lo que hemos venido comentando, Rusia y China, sobre todo China, ¿no? China es el aliado constante de Corea del Norte por razones geográficas inevitables. En el caso de Rusia, Corea del Norte ha sido un aliado pues de cierta importancia, no solo por afinidad de régimen, sino también porque actualmente representa un área de la política internacional donde pues, el régimen de Vladimir Putin se puede dar el lujo de contravenir pues muchas de las políticas que han tratado de impulsar distintas administraciones estadounidenses. Y pues yo diría que básicamente, ¿no? Por otro lado, sí considero que la narrativa del régimen malvado, megalómano, ha sido muy exitosa para que pues gran parte de los países del orbe sientan cierta ansiedad por este poder acumulado, y creo que en parte eso responde a entender cómo es que Kim Jong-un hace ciertas aclaraciones respecto a el uso de estos armamentos únicamente en condiciones de respuesta, no de forma preventiva. Pero sí señalaría que pues, China conoce muy bien su papel como actor fundamental para el sostenimiento del régimen de Corea del Norte. Por ahí pregunta, muchas gracias doctor por la respuesta, por ahí pregunta Mark Gregory de Minnesota, ¿cuál es la relación de Corea del Norte con Venezuela, ya que ambos tienen sus propias broncas? Y yo además agregaría si Irán puede entrar en este paquete de países sancionados, Venezuela, Corea del Norte e Irán, ¿no? No estoy muy informado sobre la relación entre Venezuela y Corea del Norte, pero lo que sí puedo decir es que de repente Corea del Norte ha tenido cierta actividad respecto a la exitosa exportación de armas ligeras como parte de sus ingresos, y pues sería quizás un campo que podría uno explorar, pero no tengo mayor información para poder comentar al respecto, pero es un punto interesante. Doctor Abraham, una tercera pregunta. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene capacidad con su escudo antimisiles para detener un ataque tentativo de Corea del Norte? Es decir, que Corea del Norte todavía no haya logrado desarrollar la tecnología, es decir, que ya sus misiles tienen amplio alcance, que pueden llegar a Estados Unidos, pero que todavía no tienen la tecnología para tener misiles lo suficientemente rápidos para poder brincar el escudo antimisiles que tiene un país como Estados Unidos, que ha de ser un escudo antimisiles tremendo, que no puede detener los misiles rusos, pero podría detener los coreanos del norte. ¿Qué piensas al respecto? Creo que aún le falta a Corea del Norte desarrollar más su capacidad de precisión y, como bien señalas, la capacidad de velocidad de estos dispositivos. Ya ha dado pasos muy importantes respecto al alcance, y mi forma de verlo es que si siguen con el ritmo que van, tan enfocados en el desarrollo de este tipo de tecnologías, creo que tendrían resultados interesantes. ¿Por qué? Porque según lo que dicen los expertos en desarrollo militar, es muy costoso desarrollar un sistema cabalmente efectivo de escudo antimisiles. Se necesita mucha inversión y los resultados son relativamente pobres. Entonces, si Corea del Norte logra afinar su capacidad de precisión y de aceleración de estos dispositivos, creo que quizás en un plazo de algunos años, no me atrevo a decir cuántos, pero tal vez no demasiados, pueda comenzar a representar una amenaza mucho más seria para el propio sistema de escudos antimisiles estadounidense. Y por último, doctor, para ya irnos a dormir, porque aunque somos el club de los desvelados, mucha gente nos ve desde la Ciudad de México, nos ven en el horario del centro del país, y bueno, pues ya, aunque es sábado y el cuerpo lo sabe, y pues ahora tienen que ya utilizaron el cuerpo para vernos, ahora lo quieren utilizar para descansar, me imagino. Nos pregunta Edlen Stoll, ¿por qué es tan importante la península de Corea para la política exterior de Rusia? Es importante porque
Creo que Corea del Norte actualmente tiene un papel simbólico en la política exterior rusa. ¿En qué sentido? Si revisamos la historia del siglo XX, vemos que efectivamente Corea del Norte fue parte del bloque de influencia soviética. Cuando cae la Unión Soviética, viene un proceso donde, pues básicamente, Corea del Norte depende fundamentalmente de la alianza con China para subsistir. Sin embargo, cuando revisamos la naturaleza del régimen de Vladimir Putin, en el sentido de que Rusia tendría que recobrar un lugar de influencia importante como lo había tenido la Unión Soviética, aunque por supuesto sin, digamos, la ideología comunista que hay por detrás, sin todo este tipo de, digamos, pues sí, ideología. Finalmente, Corea del Norte representa un campo de acción diplomática donde tanto Rusia como China, de manera estratégica, pueden disentir de la política de proyección regional de Estados Unidos. Finalmente, Corea forma parte de los elementos que definen el equilibrio de poder en el este de Asia. Y el este de Asia es también una zona muy relevante para Rusia en estos momentos, porque simplemente pensémoslo así, con el deshielo de los polos, todo acceso hacia la parte norte, en el norte del Pacífico, va a ser crucial para acceder a recursos muy importantes. Y el hecho de conservar en Corea del Norte uno de los aliados de la región, pues representa una forma de hacer contrapeso a la proyección regional global que ha tenido Estados Unidos como superpotencia. Entonces, el papel de Corea del Norte para la política exterior rusa es simbólico, en sentido de la recuperación de esta influencia global por parte de Rusia, y es también geopolítico en el sentido de conservar un balance de poder que le permita a Rusia seguirse proyectando hacia el noreste del Pacífico. Entonces creo que esas serían las dos principales respuestas a este cuestionamiento, y siempre teniendo en la lente la alianza súper estratégica militar avanzadísima entre Estados Unidos y Japón. Cuando uno revisa los frutos que ha dado esta alianza, es impresionante. La capacidad que tiene Japón, por ejemplo, para armar rápidamente cualquier tipo de dispositivo de ataque que pueda funcionar en el espacio es solo un ejemplo, ¿no? Y este tipo de tecnología se ha dado por la alianza con Estados Unidos. Entonces, finalmente hay un ajedrez político muy complejo en el este de Asia. Hay focos rojos que se tienen que considerar delicadamente, y el eslabón de Corea del Norte no puede dejarse al azar. Y Vladimir Putin, que es sin duda uno de los políticos y líderes nacionales más hábiles que creo que hay en la actualidad, es consciente perfectamente de esto. Oye, doctor, sé que te dije que la anterior era la última, pero ahora estaba pensando, ¿qué papel jugaría ya China como hegemón? ¿Qué papel jugaría en el tablero mundial Corea del Norte cuando China en 50 años se convierta en la verdadera hegemonía del orbe, que tenga más capacidad de dominio en el Consejo de Seguridad, que tenga más influencia en los organismos internacionales, me imagino también más influencia sobre Europa? ¿Cómo ves el deshielo con Corea del Norte? Interesantísimo, porque nos plantea un escenario, qué pregunta tan interesante, nos plantea un escenario donde China cuenta con un aliado fundamental para presionar a Corea del Sur en distintas formas, ¿no? Para tener un mayor peso en la definición de políticas comerciales, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, coloca a China como un mediador muchísimo más relevante en este escenario para lograr una coexistencia pacífica entre ambas Coreas. Quizás, y desarrollando la especulación en torno a tu pregunta, sea difícil ver un escenario de cabal reunificación de las dos penínsulas. Efectivamente, como señalan algunos especialistas, desde el momento en que ocurre la división y, por supuesto, el manejo ideológico en ambos sentidos, en ambos bloques, se da un proceso muy interesante donde regímenes y pueblos, en cierta forma, se ven como
se comienzan a ver profundamente como extranjeros. Entonces, quizás en un escenario de China como hegemón, no veamos en el mediano plazo y quizá no en el largo plazo el proceso de reunificación, pero sí un proceso de coexistencia donde China tiene un papel mayor como mediador y donde, por supuesto, Corea del Norte es un elemento más fuerte para poder negociar en términos mucho mejores con Corea del Sur, que de por sí por supuesto, Corea del Sur ocupa un lugar importante entre los socios comerciales de China continental. Pero creo que esos serían aspectos interesantes a pensar en el escenario que has planteado. Híjole, pues qué charla tan amena, doctor. Yo te agradezco muchísimo tu disposición, te agradezco muchísimo toda la información que nos has compartido, porque ha sido muy exhaustiva, muy metódica, y la verdad es que nos queda clarísimo. ¿Algo que quieras agregar que no haya preguntado a raíz de estos últimos comentarios? Pues creo que hemos abordado los temas principales y sin duda la noticia de el crecimiento militar de Corea del Norte pues nos pone a pensar mucho en una zona muy dinámica en el mundo en términos de balance de poder, que es el este de Asia. Solamente diría eso. Pues doctor, muchas gracias, aprecio muchísimo el gesto y bueno, me imagino que estarás trabajando en algún proyecto digital para que la gente empiece a escuchar el nombre Abraham Navarro García, porque seguramente pronto nos sorprenderás con algo. Sí, tengo una sorpresa para los escuchas y ya tendremos oportunidad quizás de disfrutar un espacio de análisis adicional. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches y gracias por participar en el canal de Tu Profe RI. Encantado, Jesús. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Amigos y amigas, pues ya vieron la interesante charla que tuvimos con el experto en el escenario regional de Asia, el doctor Abraham Navarro, profesor de Relaciones Internacionales y egresado de la Sussex University en el Reino Unido, pues ha compartido generosamente su conocimiento con nosotros y ha estado muy contento y muy feliz de hacerlo. Espero yo que esta charla haya sido de su agrado y ahora pasamos a un tema menos formal, a un tema más informal, más de casa, más de amigos. Díganme desde dónde nos están viendo, amigos y amigas, para mandarles saludos, para mencionarlos, porque la verdad es que qué placer que a medianoche de un sábado, pues estemos abordando un tema tan complejo como es el de Corea del Norte. Así que les quiero mandar saludos hasta donde nos estén viendo, por ejemplo, aquí en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, Baja California, en San Felipe, en Mexicali, Los Cachanillas. También les quiero mandar saludos a las personas que nos ven en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, en Aguascalientes, por ahí nos ve Ricardo Márquez y Carlos Talmejo, en Querétaro nos ve Magali. Muchas gracias que nos están viendo Margarita Suárez en la Ciudad de México, Kika Acosta, saludos. Saludos también a Rosa Sánchez hasta Pasadena, California, a Belén Morales en Tlalnepantla, saludos a Fana hasta Ciudad de México, a Charo en El Paso, Texas, la saludo a Estor en Monterrey, Nuevo León, saludos Oscar hasta Michoacán, a Mark Gregory, saludos hasta Minnesota, Claudia Jiménez, saludos también, con saludos cordiales, en Tonaya, Jalisco, César Terríquez, si conoces a Liz Terríquez, salúdamela por favor, y a Rafael, tu primo, salúdamelos hasta Tonaya, Jalisco. Araceli, saludos hasta Chicago, Araceli, qué gusto tenerte por acá, también un gustazo tener a Tere Rico hasta, desde Atizapán, Zaragoza, a mi querido Diógenes que se está incorporando, bueno, tendrás que darle refresh. Saludos hasta Coyoacán, Eduardo Martínez, gracias por acompañarnos. También hasta Monclova, Coahuila, saludo a Juan Carlos Anguiano, a Martín Campos Gallego, saludos hasta Tamaulipas, hasta Guanajuato, le mando mis saludos a Luisa López y a Jesús Bautista, los saludo hasta Oaxaca. Muchas gracias, queridísima Alicia López, saludos hasta Chicago, gracias por el super sticker que nos hace llegar y por siempre apoyar los esfuerzos educativos del canal de Tu Profe RI. Nicole Robinson, gracias también por el super sticker. Gracias, saludos hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Saludo también a Ruth R. hasta Argentina.
también a la gente que nos ve en Colombia, en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Muchas, pero muchas gracias a toda la gente que nos ve en España. Por cierto, el próximo lunes tenemos a un invitadazo especial, experto en guerra psicológica, experto en propaganda, experto también en la diplomacia pública. Vamos a hablar de la propaganda, de los efectos de la guerra psicológica en el mundo contemporáneo, de la diferencia entre información, desinformación, subinformación. Este próximo lunes, no se olvide de contactar el canal de Tu Profe de RI. Amigos, amigas, pues yo hasta aquí cerraría. Les pido, por favor, que si quieren publicidad gratuita, me escriban un correo a jesuslopezalmejo@gmail.com para dar a conocer sus negocios de manera gratuita con la gente, con las más de 51,000 personas que ya son parte del canal de Tu Profe de RI. Amigos, amigas, pues muchas gracias. No se olviden que el COVID-19 sigue presente entre nosotros y que hay que cuidarnos de la mejor manera posible. Yo les invito a utilizar estas mascarillas de polipropileno, que son reusables, de uso médico, que son las mascarillas MS4. Pónganse en contacto con nuestra directora creativa, la señora Alma Jauregui, aquí a los teléfonos que aparecen en pantalla, como los pueden ustedes ver, y al correo info@customprecisionsolutions.com para más información. Pues muchas gracias, como siempre les digo, bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de RI. Gracias. Ante el COVID-19 necesitamos la máxima protección. Máscaras MS4 funciona mejor que otras máscaras faciales porque está hechas de polipropileno de grado médico, reutilizable, lavable, liviano y duradero que se usa en hospitales. El diseño de 3 capas proporciona un ajuste ceñido y seguro para interceptar cualquier líquido o partícula y proteger a su usuario sin dejar de ser transpirable. El MS4 fue diseñado ergonómicamente para ajustarse alrededor del cuello y proporcionar un ajuste cómodo durante largas horas sin sofocarse. Tenemos de muchos tamaños y colores. Hacemos envíos a todo Estados Unidos. En la compra de 2, llévate 1 gratis. Comunícate con Alma Jauregui, nuestra directora creativa, al teléfono 949-402-8183 en Santana, California, o búscanos en nuestro sitio web oficial o en nuestras redes sociales. Ante el COVID-19 necesitamos la máxima protección. ¿Qué es Gargantúa? Es un estudio creativo de publicidad. Creamos identidades empresariales, logotipos asombrosos, publicidad fuera de paradigma, campañas digitales y sitios web ideales para el público de tu empresa, o mejor aún, la combinación de todo lo anterior hará crecer tu marca. Amigos, recuerden que un buen diseño es un buen negocio. Esto es Gargantúa. Cursos virtuales de regularización. La licenciada Rebeca Ibáñez García imparte cursos virtuales de regularización para estudiantes de primero a sexto de primaria. Los cursos que ofrece son español, lengua materna, matemáticas, desafíos matemáticos, ciencias naturales, exploración de la materia, formación cívica y ética, historia y geografía. Si te interesa apoyar a tus hijos en la regularización de alguno de estos cursos, comunícate al teléfono 55 67 75 90 50 o al correo electrónico que aparece en pantalla. Si tienes ganas de un buen café, prueba el Café Mochitla. Café puro de Veracruz, tostado y molido. Disfrutarás su sabor. Enviamos por kilo a toda la República Mexicana. Nos especializamos en el café tostado de grano entero. Nos encontramos
en Teocelo, Veracruz. Contáctanos al teléfono 55 23 37 7807 con Daniel Carrera Martínez o al correo electrónico cafemochitla@gmail.com o búscanos en nuestro sitio web oficial cafemochitla.com o en nuestras redes sociales. Prueba el Café Mochitla.